Y ya que estamos hablando de la familia, me gustaría empezar el espectáculo contándoles de mi tía Mercedes. Mi tía Mercedes es la segunda de 5 hermanas. Yo tuve el gusto de conocerla cuando ya ella estaba muy viejita. Falleció grande hace unos 5 o 6 años atrás y vivió su juventud en la década del 30 del siglo XX, del siglo pasado. Una época complicada para el amor y las mujeres, a decir verdad, aunque siempre a las mujeres nos parece que la época más complicada es esta, la que uno atraviesa, pero en realidad en ese momento también era difícil, y les voy a decir por qué. Era difícil porque el amor aparecía como un destino único, un mandato absoluto para las mujeres, pero al mismo tiempo se les impedía hacer cualquier cosa para alcanzarlo. Hoy basta que una mujer sea lo suficientemente valiente como para poder llamar por teléfono al hombre que le interesa, invitarlo a salir, y a nadie se le ocurriría cuestionarle su calidad moral. No era así en los tiempos de la tía Mercedes, para nada. Si bien había toda una artillería cultural en pos de volver las madres y esposas, nunca amantes, de hecho el 50% de la hora escolar estaba abocada a enseñarles cocina, bordado, costura, puericultura. Tal es así que cuando una mujer no conseguía casarse, se decía que quedaba para vestir santos, porque la única manera de reconvertir semejante especialización era que pusiera todos esos saberes al servicio del párroco. El caso es que, si bien estaba esta propuesta totalmente fuerte en relación a tener que formar una familia, enamorarse, casarse, se les privaba de la posibilidad casi total del coqueteo, de la seducción y de tomar la iniciativa. Una buena mujer era aquella que era capaz de esperar, sin que nadie notara su impaciencia, que un hombre la mirase, la deseara, para después casarla, primero con Z y después con S. El caso es que a todo esto, a la tía y a las primas, o sea, a las primas de mi abuela, a las 5 hermanas, y tenían una cuestión además, que era que vivían en un campo a 10 kilómetros de Pergamino. Con lo cual las oportunidades de encontrarse con un hombre que no fuera de la familia eran muy, pero muy pocas. A decir verdad, eran 2. Una, las fiestas del pueblo, que yo, cuando era chica, era tanto lo que ellas contaban de los vestidos, de las anécdotas, de las bandas en vivo, y bueno, todo lo que sucedía en las fiestas, que yo había imaginado en mi mente infantil que eran de los más frecuentes, casi como una cuestión, una realidad permanente en la juventud de las tías. Y después supe en realidad que eran solamente 3: 25 de mayo, 9 de julio y el Día de la Patrona. Por suerte, la otra oportunidad era la misa, que esta sí era frecuente, como mínimo semanal. Y al terminar la misa quedaba la caminata en la plaza del centro cívico de la ciudad, donde de alguna manera los coqueteos sutiles iniciados en la ceremonia religiosa podían dar lugar a un piropo gentil, o bien al pedido, en el mejor de los casos, un pedido de autorización para ser visitada en domicilio. Claro que en esta opción ganaban siempre mucho más las más valientes, por así decirlo, o desfachatadas, como era la tía Luisa. No era el caso de la tía Mercedes, que era más bien tímida. Así que bueno, en estas circunstancias el caso es que la tía cumplió los 25 años sin ningún prometido a la vista y se convirtió rápidamente en la solterona. Esto hoy, en nuestros tiempos, puede ser algo molesto, depende de quién, pero en los tiempos de la tía Mercedes era verdaderamente un estigma. Un estigma que no solo atravesaba a la mujer en cuestión, sino que manchaba también a su familia, al punto que se postergaba el casamiento de las hermanas menores para evitar hacer visible o notorio algo que ya era una noticia a voces de todo el mundo. Y yo no querría que ustedes piensen que la tía Mercedes era fea, porque no lo era para nada. La tía era muy, muy bonita, tenía una cintura angosta, el cutis blanco, el pelo color trigueño, unos ojos luminosos y una sonrisa que hasta en la vejez era muy comunicativa, una sonrisa esperanzadora, diría yo.
Incluso a mí me pasa, no sé si les pasa a ustedes, cuando uno ve fotos antiguas de la familia, uno dice, qué horror, todos mis antepasados son horribles. No, el caso es que en esas fotos hay cuestiones de moda, de peinados, de kilos aceptados socialmente, pero aún cuando uno mira esas fotos con todas estas cuestiones en contra, uno si logra traspasar el peinado tirante y los kilos de más, uno ve que la tía Mercedes era de verdad muy bonita. Pero bueno, quizás por las cuestiones de la época, quizás por las cuestiones de distancia con Pergamino, las pocas oportunidades y probablemente por el tema de su timidez, a los 25 años, la única experiencia que la tía Mercedes había tenido con un hombre había sido a sus 21 años en una misa celebrada por un sacerdote pasionista que estaba de visita en el pueblo, en la que el cura invitó a la feligresía, que quedó espantada, por supuesto, que para rezar el Padre Nuestro se tomaran de la mano. Lo que hoy puede parecer algo de lo más normal, común, trascendente, en ese momento era absolutamente revolucionario. Y este aquí que el día de la propuesta revolucionaria del cura estaba parado junto a la tía Mercedes, el mayor de los Williams. Así que cuando se tomaron de la mano, la tía Mercedes quedó absolutamente cautivada por el olor a jabón neutro que emanaba Williams. Todos sus sentidos quedaron prendidos a percibir el calor, la humedad, la textura de esa mano de hombre que sostenía la suya. Y entonces, cuando todos decían a coro, danos Señor el pan nuestro de cada día, la tía Mercedes a viva voz, pésame Dios mío que me arrepiento de todo corazón, provocando por supuesto la risa de las hermanas, de todo el mundo que estaba alrededor sentado en el propio banco y lo que es peor de Williams. Así que la tía, con lo tímida que era, salió corriendo, desaforada de la misa, sin comunión, sin bendición del cura y sin nada, para no encontrarse con Williams hasta varios años después, en el casamiento de él con una de sus primas. Lo cual fue una situación traumática. Traumática por lo desafortunada, pero sobre todo porque a partir de ese momento a la tía Mercedes le quedó una añoranza en su corazón de volver a sentir una mano así de hombre que sostuviera la suya. Y desde entonces ya no solo le pesaba la mirada de los otros que hurgaban en ella tratando de encontrar el defecto por el cual estaba sola, sino que era ella particularmente la que deseaba profundamente encontrar un amor que la valorara, que la quisiera y que fuera capaz de sostenerle la mano así como se la había sostenido Williams. El caso es que pasaron los años y la tía siguió añorando cada vez más eso, sin que sucediera, sin que se diera esa oportunidad. Entonces, un día, cansada ya de esto, de su soledad, pensó que realmente no valía la pena estar todas las horas del día sola, sin ninguna mirada que la valorase, sin ninguna palabra que la contuviera. Y entonces la tía Mercedes decidió morir. Claro que no para siempre, porque la tía Mercedes no era exagerada, sino morir un par de horas al día, de 2 a 5 de la tarde, 3 horas de muerte natural. Y no es que la tía Mercedes durmiera la siesta, no era el caso. La tía Mercedes terminaba de comer, se iba a su cuarto, se acostaba sobre la cama, cerraba los ojos, cruzaba las manos sobre el pecho y se moría. Dicen los que la vieron que perdía todo signo vital, dejaba de respirar, ya no le circulaba la sangre por el cuerpo, no se le encontraba el pulso y toda su piel adquiría un color verdaderamente cadavérico. El caso es que la tía Mercedes estaba muerta de 2 a 5 de la tarde, para las 5, 5 y cuarto resucitar. Cuando resucitaba abría los ojos de golpe, respiraba hondo como para reabrir los alvéolos de los pulmones, revoleaba un poco los ojitos porque durante su deceso se le secaba un poquito el lagrimal, sacudía los pies y volvía a arrancar para hacer el resto de las cosas del día. Y esto hizo la tía Mercedes durante meses. Claro que se dio cuenta al poco tiempo que quitarles horas al sufrimiento no era suficiente. Se dio cuenta que cuando se despertaba a la larga seguía ese vacío de palabras de amor, pensó. Y ahí fue que se le ocurrió cómo mejorar la idea. Y entonces, a partir de ese momento, la tía Mercedes, todos los días de su vida,
un rato antes de morirse, iba hasta su escritorio, esos escritorios que tienen las puertas estas que cierran semicirculares, con todos cajoncitos chiquititos, secreters, les decían ellas, todavía lo conservamos, y sacaba del cajón unos papeles de cartas que le habían regalado en su adolescencia y que no había tenido nunca oportunidad de usar, y se escribía una carta. Se escribía una carta para sí misma, con la intención de, cuando resucitara, poder encontrarse palabras que de verdad la contuvieran. Por suerte, cuando la tía murió y tuvimos que ordenar sus cosas, encontramos con mis hermanas en una caja de zapatos, atadas con un violín, un montón de centenares de cartas idénticas a esta. Conservamos una y hoy yo tengo la posibilidad de contarles, de leerles textualmente lo que la tía Mercedes se escribía a sí misma. La carta decía así: querida Mercedes, a pesar de que estás muerta a estas horas, quiero que sepas que eres una mujer admirable, delicada y tierna. Y por qué no decirlo, también muy bonita. Si estás sola, es porque los demás están ciegos y los hombres se miran solo la punta de sus zapatos. Tú eres especial. Te quiero. Firmado, Mercedes. Terminaba de escribir la carta, se dirigía al antejardín de la casa, la colocaba así, no más, sin preocuparse por sellarla ni nada menos, en el buzón del correo, y entonces sí volvía a su cuarto, se acostaba y se moría, para resucitar 3 horas más tarde, y entonces preparaba la merienda en una mesa redonda con un mantel blanco hasta el piso, servía una enorme taza de té con leche con tostadas con mermelada de frutilla, merienda que reiteró hasta prácticamente su muerte porque era su preferida, y la tía, se habrán dado cuenta ustedes, era una mujer absolutamente ritualista. Entonces preparaba todo y antes de tomar la merienda iba, retiraba el sobre del buzón y se sentaba, y mientras leía la merienda, sorprendida, leía la carta. Y leía la carta, y entonces la tía Mercedes tenía esas palabras de amor y de afecto que de verdad estaba necesitando. Y releía incluso en voz alta aquellas cosas que particularmente estuviera necesitando esa jornada. Por ejemplo, algún día se decía en voz alta: tú eres especial. Y otro día, depende de la experiencia, los hombres se miran solo la punta de sus zapatos. El caso es que así logró la tía superar su soledad y su tristeza durante mucho tiempo más. Hasta que un día, como todos los días de su vida, la tía almorzó temprano, almorzó liviano, porque no era cuestión de morirse con la panza llena. Se fue a su escritorio, escribió su carta, la colocó en el buzón del correo como siempre, fue a su cuarto y se murió. Ella resucitaba 3 horas más tarde, fue al buzón, retiró la carta, y cuando se sentó frente a su mesa con el té con leche y las tostadas con frutilla, al abrir el sobre descubrió que en su interior había 2 papeles. Uno que reconoció inmediatamente su letra y el papel, porque era el que usaba siempre, así que rápidamente lo depositó a un costado y se dedicó a abrir el otro papel misterioso que también estaba dentro del sobre, que por suerte también estaba dentro de la caja que encontramos con mis hermanas, porque la tía nunca jamás tiraba nada. Y al leer la carta se encontró con esto: querida Mercedes, como sé que no estás muerta a estas horas, quiero que sepas que eres una mujer admirable, delicada y tierna. Y por qué no decirlo, también muy bonita. Si estás sola, es porque los demás están ciegos y los hombres se miran solo la punta de los zapatos. Tú eres especial. Te quiero. Firmado, el cartero. A partir de ese momento, Mercedes supo que no valía la pena volverse a morir, y al día siguiente, a la misma hora que antes se moría, se puso un vestido que había usado una única vez en su vida y que le hacía ver aún más bella todavía, y entonces arrastró como pudo la mesita redonda hasta el antejardín, tendió la mesa con té con leche para 2 y se sentó a esperar la llegada del cartero.